a este su programa, La Gracia Revelada. Para nosotros es un grato placer poder dirigirnos a tan maravilloso público para seguir compartiendo con ustedes las maravillosas y preciosas verdades de la palabra de nuestro Dios. A Dios las gracias por un día más que nos permite llegar a todos ustedes. Sea glorificado su nombre y esperamos que seamos edificados con la palabra de nuestro Dios. La vez pasada estuvimos hablando, introduciendo el tema de la suficiencia de las Escrituras, y estuvimos viendo cómo el Señor Jesucristo validó el Antiguo Testamento. Vimos cómo Él le dio crédito a muchas historias y personajes que existieron en el Antiguo Testamento. Pero más que eso, las Escrituras muestran que Jesucristo es el personaje central de ellas. Y hoy vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, cómo Jesús, después de resucitar, se encontró con algunos de sus discípulos y por medio de las Escrituras le mostró que era necesario que sucediera lo que sucedió. Leamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 25 en adelante. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Aquí vemos entonces el encuentro de Jesús con todos sus discípulos y cómo por medio de las Escrituras Él le mostró que lo que había sucedido, su muerte, todos los sufrimientos que había tenido, ya era algo que había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Y más adelante en el versículo 45, leo el 44 y 45, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Todo lo que el Señor Jesucristo pasó y vivió en su ministerio aquí en la tierra había sido profetizado por Dios a través de sus santos profetas del Antiguo Testamento. Y vemos aquí que cuando los discípulos andaban con el Señor antes de Él morir y resucitar, no entendían correctamente su misión. Pero ahora, después de Él resucitar, encontramos que Él le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea, las Escrituras eran suficientes para conocer quién era Cristo. Para ello bastaba con que ellos leyeran los profetas y vieran todo lo que estaba allí dicho que sucedería con el Señor Jesucristo. Por eso Él le abrió el entendimiento. Vemos que Él no le dio nuevas revelaciones. Él simplemente le abrió el entendimiento para que ellos comprendiesen las Escrituras. Claro, hubo revelaciones posteriores a través de los apóstoles para establecer la doctrina de la iglesia. Encontramos que la doctrina del Antiguo Testamento, la doctrina del pueblo hebreo, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, fue dada por Moisés, o fue dada por Dios a través de Moisés en el monte Sinaí, y fue dada también a través de los profetas. O sea, los profetas y Moisés en el Antiguo Testamento trajeron toda la enseñanza que el pueblo de Israel necesitaba para cumplir su propósito como pueblo de Dios. Y sobre todas las cosas, las revelaciones que Dios le dio para que cuando viniese el Mesías pudiesen saber quién Él era. Por eso es que la Escritura dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Porque los profetas trajeron las revelaciones del Antiguo Testamento
que eran una sombra del ministerio, de la obra, la vida y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los apóstoles del Nuevo Testamento, a ellos les fue revelada la palabra para establecer el fundamento de la doctrina de la iglesia. De manera que los apóstoles tuvieron revelaciones de Dios. Y de hecho, cuando Jesucristo estaba aquí con sus discípulos, antes de partir al cielo, Él les dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él les enseñaría, Él les recordaría y los guiaría a toda verdad. Entonces, a través de la administración que el Espíritu Santo hizo en los apóstoles, la iglesia fue alimentada para recibir la doctrina de Dios. Ahora, las iglesias a las cuales los apóstoles le escribían, ellos siempre insistían en que no se apartasen de la doctrina bíblica, de la doctrina que ellos le enseñaron, y que no creyeran más allá de lo que está escrito. Por ejemplo, veamos en 1 Corintios capítulo 4, cómo el apóstol Pablo le escribió a los corintios en ese capítulo para tratar una cuestión de una situación que se estaba dando. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, para que por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. La situación que se estaba dando en Corinto era que habían diferentes bandos. Algunos cristianos estaban haciendo alarde del maestro que le enseñó y querían traer rivalidad entre los apóstoles y los siervos del Señor. Algunos decían, bueno, yo fui instruido por Apolo. Otros decían, bueno, yo fui instruido por Pedro, uno de los que estaba más cerca de Jesucristo. Pablo no anduvo con él cuando estuvo aquí en la tierra. Y otros decían, no, pero yo fui de Pablo y Pablo estuvo revelaciones. Y así sucesivamente. Otros decían, yo soy de Cristo. O sea, yo no soy de ninguno, sino que simplemente soy de Cristo. Y Pablo entonces le está diciendo, miren, nosotros lo que somos es siervos, por lo cual Dios ministra su gracia a ustedes. Así que no piensen de nosotros más de lo que está escrito. Porque en el Antiguo Testamento habían profecía de que Dios escogería a hombres cuando Cristo viniera y estableciera su iglesia para llevar el evangelio. Hay profecía en el libro de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 60, capítulo 66, que cuando el Mesías viniera tomaría siervos y los enviaría. Pero que son solo eso, solo siervos. Los predicadores del evangelio somos siervos. En otras palabras, somos servidores, somos esclavos. Es la palabra que se transmite, esclavo, eso es lo que significa siervo en términos bíblicos. Entonces, él le está diciendo, no piense más de lo que está escrito. Hay gente que quiere que le estén dando títulos. Sin embargo, Pablo dice, esto que yo le estoy diciendo es un ejemplo de que Apolo y yo, lo que somos es siervos. No piensen más de lo que está escrito. Entonces, ahí está claro que el siervo de Dios no debe buscar títulos de reconocimiento, de grandeza. En 1 Corintios 4:7 el mismo apóstol dijo, porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jacta como si no lo hubiese recibido? O sea, no tenemos nada de por qué vanagloriarnos. Entonces Pablo está diciendo, Dios me está usando, Dios me ha dado revelación, Dios me ha revelado la doctrina que la iglesia debe seguir, pero no piense más de lo que está escrito. O sea, las escrituras son una guía segura para el pueblo de Dios. No somos llamados a guiarnos por la tradición, no somos llamados a guiarnos por los caprichos de los hombres. Somos llamados a guiarnos por las escrituras. El Espíritu Santo nos guía a través de las escrituras. Por eso se le dice ahí, no piense más de lo que está escrito. Entonces, es seguro, es un terreno seguro caminar por lo que está escrito.
Nuestra responsabilidad es comprender lo que está escrito. No es pedir nuevas revelaciones. Hay gente que dice, no, yo quiero que Dios me revele. Y dicen que Dios le está revelando. Bueno, las escrituras nos dicen a nosotros que Dios solamente le revelaba a los apóstoles el fundamento de la doctrina, porque ellos tenían esa responsabilidad, Dios escogió para eso. Y por eso, ahora, ¿cómo sabían los cristianos que esos apóstoles eran escogidos por Dios? Para creer lo que ellos estaban trayendo como revelación de Dios. Ellos hacían señales para eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo habló de eso. Él habló de eso en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús. No soy vosotros mis obras en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque sello de mi apostolado soy todos vosotros. Porque las obras de apóstol han sido hechas entre vosotros. Y así vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 12, en el 4:33 y otros textos más, que por mano de los apóstoles se hacían milagros y señales poderosas. Y el pueblo estaba atónito, viendo las señales y maravillas que hacían los apóstoles. ¿Para qué? Para que se entendiera que eran los escogidos para continuar la obra del Señor Jesucristo. Y ellos trajeron la doctrina, y por eso ellos hacían énfasis en que la iglesia, el énfasis de los apóstoles era que la iglesia se ciñera a la enseñanza que ellos daban, porque era directamente de Dios. No somos llamados a creer todas las cosas, somos llamados a creer lo que viene directamente de Dios. Y los apóstoles, repito, eran los que tenían la revelación de Dios para formar la doctrina. Vamos a ver, por ejemplo, algunos versículos en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses. El apóstol Pablo, escribiéndole a estos hermanos, le habla de que ellos recibieron la palabra del Señor y la recibieron como palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 2:3. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces ahí dice que la palabra de Dios actúa en los creyentes. La palabra de Dios tiene poder para transformar la vida, para clarificar el entendimiento, para cambiar la visión. Y dice que ellos recibieron la palabra de Dios como es en verdad la palabra de Dios. Y posteriormente el apóstol Pablo le escribió otra vez a los tesalonicenses diciéndole que esa doctrina que él le había transmitido venía de Dios y que por lo tanto ellos debían sujetarse a ella. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Pero os ordenamos, oh hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y en el versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. La carta que él escribió, él está diciendo, si alguno no cree en esa carta, no la recibe, no se sujeta a ella, no se junten con él, porque está fuera de orden, no está respetando lo divinamente ordenado. Solamente los apóstoles tenían la autoridad para decir que lo que ellos estaban enseñando a la iglesia había que aceptarlo como palabra de Dios. Cuando él escribió a los Corintios, en 1 Corintios 14:37, él dijo, si alguno se cree sabio entendido, sepa que lo que le estamos ordenando son mandamientos del Señor. O sea, el Señor Jesucristo estaba hablando a través de sus apóstoles para traer la doctrina que la iglesia necesitaba, así como habló por medio de Moisés y de los profetas en el Antiguo Testamento.